Listo. Bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, compas, continuamos con la sesión. Eh, disculparán de nuevo que nos demoramos un poquito más del usual, pero bueno. A ver, vamos a continuar. En la clase pasada, si ustedes estamos en el gran tema de los modelos bayesianos, ¿no? O sea, ese es el tema que nos está, en el que nos estamos en estos días, ¿no? Y dentro de los modelos posteriores estábamos, bueno, ya prácticamente hemos revisado el modelo neo-robinsoniano, ¿sí? O sea, de los planteamientos originales de Joan Robinson, teníamos nosotros esta adaptación, ¿no? Que estamos viendo en el curso, por eso mismo es neo-robinsoniano, en donde, bueno, palabras más, palabras menos, la idea básica era que teníamos una función de ahorro, luego teníamos una función de inversión, esta función de inversión originalmente la asumimos como no lineal, debido al efecto sobre todo de la incertidumbre, ¿no? De eso ya hemos hablado. Al final de eso, nosotros le agregábamos al modelo un ajuste de expectativas en la tasa de ganancia y terminábamos viendo que había un equilibrio múltiple en donde un punto era estable y el otro inestable. ¿De acuerdo? Además de eso, nosotros vimos que había algo que se llamaba la condición de estabilidad keynesiana, en donde básicamente si el ahorro era más sensible que la inversión con respecto a la rentabilidad esperada, entonces encontrábamos estabilidad, ¿no? Y eso significaba en términos de las gráficas que la función de ahorro tenga una pendiente más alta que la función de inversión, ¿sí? Todo eso ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Luego de ver esa dinámica, ¿no? Entre ahorro e inversión planteada por John Robinson, lo que nosotros hicimos fue combinarla con la distribución del ingreso. Para hacer eso, primeramente asumimos una función de inversión lineal, para hacer las cosas un poco más simples, donde nos enfocábamos en el equilibrio estable. ¿Sí? Entonces, eso también ya lo conversamos. Al final es básicamente la idea de, bueno, imaginamos que en realidad el modelo completo debería ser con una función no lineal, pero nos concentramos solo en el punto donde existe estabilidad, más que nada para poder sacar la solución del modelo y también para hacer algunas interpretaciones. Ahí vimos que el único equilibrio que teníamos era estable, ¿sí? Y para ingresar en esta discusión, la distribución del ingreso, metíamos esta relación inversa salarios-ganancia, ¿no? Que también esta de hecho sabemos que viene de la discusión clásico-marxista, ¿no? Entonces incluíamos esa relación inversa y llegábamos a obtener los valores de equilibrio prácticamente de todas las variables, ¿no? Recordando que en este esquemita, ¿sí? Se cumplía el principio de la demanda efectiva. Entonces recuerden que el principio de la demanda efectiva, palabras más, palabras menos, sostenía que en la economía, la producción, el ingreso, el empleo y demás elementos terminan siendo definidos por factores de demanda tanto a corto como a largo plazo. Y de hecho, en el modelito este que estamos revisando, que sería el modelo neo-robinsoniano, vimos que en el equilibrio terminaba definido el salario real y la distribución del ingreso, ¿no? Incluso esta distribución, perdón, esta participación capitalista, ¿no? Quedaban definidas. La tasa de ganancia, todo. O sea, todas las variables quedaban definidas y veíamos que en esa definición aparecen los términos de la función de inversión, ¿no? Entonces, eso se ve un poco ya en la práctica, el principio de la demanda efectiva, ¿no? O sea, de que la demanda efectiva, o sea, la demanda con real capacidad de compra, es la que termina definiendo las variables a largo plazo, incluso el crecimiento económico, ¿no? Y eso en un esquema que igualmente ya vimos, básicamente que indicaba que si nosotros juntábamos la función de inversión con la función de ahorro, surgía un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio definía tanto el ritmo al que la economía va a crecer y también define el rendimiento que se espera de la economía, ¿no? La tasa de ganancia esperada, que bueno, en el equilibrio coincide con la tasa de ganancia efectiva, ¿sí? Y por esa coincidencia, o sea, por el hecho de que las expectativas de las empresas coinciden con lo que realmente ganan, entonces, por esta relación inversa salarios-ganancia, termina definiéndose también el salario real. Entonces, digamos, un poco en la práctica, bueno, en este modelo, más que en la práctica, en este modelo, el principio de la demanda efectiva, ¿no? Sobre todo la función de inversión, ¿de acuerdo? En combinación con la función de ahorro, terminan definiendo las condiciones para que el resto de variables estén determinadas, tanto crecimiento económico y el salario real y por ende la distribución del ingreso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya hablamos un poco de eso y una vez que quedaba armado este esquema, teníamos la posibilidad de hacer el análisis de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la paradoja del ahorro, ¿no?
Ahora, antes de ver eso, quiero también cargar esto en el notebook. ¿Ya? Mientras se va cargando. Ok, entonces, de hecho, si no me equivoco, también creo que ya hablamos de la paradoja del ahorro, ¿no? Sí, creo que ya vimos eso. O sea, ¿cuál era la idea básica, no? Ya en resumidas cuentas. Recuerden que nosotros decíamos qué tal si, por ejemplo, aumentaba la tasa de ahorro de los capitalistas, ¿no? Entonces, al aumentar la tasa de ahorro de los capitalistas, veíamos que se expande la función de ahorro. Aquí recordando que en este esquema los ejes están cambiados, ¿no? O sea, la función de ahorro y de inversión están tomando aquí en el eje vertical, aquí digo horizontal, la tasa de crecimiento con la GS y la GD, y en la vertical, en cambio, la tasa de ganancia, ¿no? Era porque cambiábamos los sentidos de los ejes para que se pueda armar el esquemita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si subía el ahorro capitalista, la tasa de ahorro, y se expandía la función de ahorro, entonces surgía una posibilidad de la paradoja del ahorro, ¿no? Desde aquí quiero un poquito reforzar, ¿no? Pero quiero que se cargue el esquema, exacto. Ya, pues ahí estamos con el esquema. Quitemos esto de aquí, ya. Ok, entonces aquí estamos con el esquema, ¿no? Entonces recuerden, el bloque de la derecha, si en el un cuadrante tenemos la relación inversión-ahorro y en el otro, en cambio, está la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, si nosotros expandimos el ahorro capitalista, la tasa de ahorro capitalista de esta SR, es de esperar que se desplace, ¿verdad? La función de ahorro, ¿sí? Que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Se desplaza esta función de ahorro, ¿sí? Esta no era de mover, un segundo, la productividad no hay que mover, más o menos, ya. Entonces ahí estamos viendo, no se mueve la función de ahorro, entonces esta línea azul en realidad está aumentando su pendiente, solo que los ejes están cambiados, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué era lo que veíamos? Que si los capitalistas quieren ahorrar más, ¿ya? En este modelito lo que están provocando es que pasemos a una situación de menor crecimiento económico, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento va a ser menor y eso a la vez también empuja a una caída de la tasa de ganancia, ¿no? O sea, aquí estaría cayendo el crecimiento. Recuerden que en este modelo, básicamente el crecimiento venía de las G, ¿no? La G de ahorro, que es lo mismo que la G que los capitalistas desean. ¿Sí? Entonces, en ambos casos tenemos una caída de ese lado y del otro lado, por acá tenemos una caída de la tasa de, que es lo mismo que la tasa de ganancia esperada, ¿no? Ahí aparecía la paradoja del ahorro, ¿no? ¿Por qué esto? Básicamente porque en este modelo está buscando que al aumentar el ahorro, la demanda, ¿verdad? Baja la demanda y eso pasa porque obviamente cuando baja la demanda en este modelito, ahora sí vemos el esquema acá, ¿ya? Sí, entonces, ¿qué sucede? No, aumenta el ahorro, pero eso genera que caiga la demanda, ¿no? O sea, cae la demanda y eso básicamente está vinculado al hecho de que no había una conexión directa ahorro-inversión, ¿no? O sea, si aumenta el ahorro, no inmediatamente esperamos que aumente la inversión, ¿no? Esto ya lo vimos antes de forma más intuitiva, ¿no? Subía el ahorro, entonces si sube el ahorro y por ende, por definición, también va a caer el consumo, ¿verdad? Ahora uno podría decir, ok, si sube el ahorro, subiría la inversión, pero estos enfoques keynesianos recuerden que no asumen que es ahorro e inversión, no son iguales de inmediato, ¿no? Entonces, si cae el consumo, lo que más inmediatamente pasa es una caída de la demanda, ¿verdad? Y si cae la demanda, eso después tenía sus complicaciones, ¿no? Porque si empieza a caer la demanda, entonces esperamos que caiga la producción, caiga el ingreso, ¿verdad? Cae la producción, cae el ingreso, ¿ya? Y por tanto empieza a caer la tasa de ganancia, cae la tasa de ganancia esperada y viene este efecto en cadena, ¿no? Si cae la tasa de ganancia esperada, entonces las empresas capitalistas van a querer ahorrar menos, ¿sí? Y después, si las empresas empiezan a ahorrar menos, se genera todo un efecto en cadena que al final puede provocar que hasta el propio ahorro caiga a futuro, que será un poco la idea de la paradoja del ahorro, ¿no? Pero bueno, o sea, no me quiero detener mucho ahí, sino más bien notar que de esta paradoja del ahorro, entonces surgía un resultado un poco llamativo que era el de los salarios. Sí, o sea, en este modelito tal como está armado, resulta que cae la tasa de crecimiento, cae la tasa de ganancia, pero el salario real crece. ¿Alguien se acuerda qué justificativo se podía dar para que el salario real crezca? ¿Qué decíamos? De los precios, ¿no? O sea, se podía asumir que en esencia, como es un escenario de caída de la demanda y de contracción económica,
podría también haber deflación, ¿no? O sea, los precios empiezan a caer y eso podría ser que suba el salario real, ¿no? Sí, un poquito de eso ya también lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Ahora, eso es lo que está aquí, de hecho, ¿no? O sea, básicamente podríamos asumir, por tanto, que el salario nominal, por ejemplo, es fijo, ¿verdad? Y los precios caen por todo este efecto, ¿no? El hecho de que las empresas, las familias ahorran, como ahorran, baja la demanda, como baja la demanda, entonces baja la producción, baja el ingreso, baja la tasa de ganancia, las empresas invierten menos, si invierten menos, baja todavía más la producción, el ingreso, etcétera, y por ende al final cae la tasa de ganancia esperada y cae el ahorro, porque hay menos dinero para poder ahorrar por parte de los capitalistas. Entonces, en ese escenario de contracción podría pensarse que los precios son los que se van ajustando, ¿verdad? En este caso a la baja para que se dé el aumento del salario, ¿no? Sí. Ok, ahora, eso es bien jodido, ¿no? O sea, nosotros creo que esto también ya lo mencionamos. Blecker y Setterfield dicen que este escenario, ¿verdad? Eh, es complicado primero porque estamos asumiendo que los salarios nominales se tienen que mantener constantes, ¿no? Cuando van cambiando los precios. Y además, como decíamos la clase pasada, los precios quizá no son de todo flexibles a largo plazo. O sea, ese ajuste de precios que van a la baja no necesariamente es tan sencillo, ¿no? Sí. A largo plazo pueden cambiar los precios, pero no es tan fácil. De hecho, por poner un ejemplo muy hipotético, supongamos que en un país X baja, suben el precio de los combustibles, quitan el subsidio, digamos, al diésel. ¿Qué esperaríamos que pase con los precios? Suban, ¿no? Llamativamente en este país X, medio bananero, la inflación baja en vez de subir. Sí, el último dato del INEC indica que en septiembre la inflación fue menor que en agosto, quitando los subsidios a los combustibles. Fue a mediados, claro, fue a mediados de septiembre, ¿no? En todo caso, ya si en octubre no sube, ya, pues ahí sí, ya. No iba a subir. Sí, sí, no sé si vi ese estudio. También había uno de la central que en cambio decía que va a subir un montón. Hay para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Sí. Ya. Ujú. Era porque no podía ser distribuido para todas las provincias del país. Ujú. Entonces, como hay una sobra, Ya. Sí, también. Ahora depende del mercado, ¿no? Porque en cambio en otros, y depende del producto, porque en otros mercados y otros productos, vuelta los precios han subido. Ya. Ujú. y aparte de Eh, Entonces, conclusión, entre lo que sube mucho en un lado y baja en otro, se promedia y queda en tablas. Maravilla, ¿no? Ah, maravilla. Maravilla. Maravilla, ¿no? Entonces, promedio lo que subió, promedio lo que bajó, listo, pártese. No ha pasado nada. Sí. Bueno, la verdad es que sí es paradójico. O sea, ya fuera de jodas. O sea, que un insumo que topa un montón de productos genere tan poca inflación llama la atención. Porque uno diría que si le vemos los datos, solo la serie, ni detectas la eliminación de subsidios. O sea, la serie se ve y se ve normal. Sí. Pero esperen, ya, yo quisiera ver la serie en octubre. Ya si la serie en octubre mismo no reacciona y sí. Y no va a reaccionar, ya sé que no va a reaccionar. Pero de todas formas, bueno. El caso es que era un país hipotético, ¿no? Entonces, un país hipotético en donde básicamente, y de hecho se podría aplicar esto para un país como este, ¿no? Yo he escuchado argumentos que dicen, lo que pasa es que también la demanda está baja, ¿no? Entonces, como no está... ¿Mm? Para estimular la demanda. Sí, puede ser, ¿no? Es una política contracíclica. Es una política contracíclica, digamos. Sí, muy bien, ¿no? Igual que los chanchitos de cartón que creo que van a regalar. En fin, sigamos, compas. Entonces, más o menos esto fue el último que vimos, sí.
Y sobre todo vemos que se puede conectar, ¿no? La historia de la acumulación de capital, del ahorro y de la inversión con la distribución del ingreso, ¿no? Ahora, quiero continuar revisando otro efecto que se puede estudiar con el modelito, ¿sí? Que es el de los espíritus animales. Ya, pues verán, compas. En, en estos modelitos keynesianos, bueno, post-keynesianos, muchas veces la idea o el concepto, ¿no?, del espíritu animal suele tratar de representarse de forma muy simplificada con el factor que puede desplazar la función de inversión. ¿Sí? Entonces, en este caso se le suele representar con un aumento en el término F sub 0. Sí, o sea, si nosotros vemos aquí la gráfica, ¿ya? Recuerden que este término F sub 0 representaría, bueno, en términos bien estrictos, es el intercepto de la función de inversión lineal, ¿no? Este F sub 0. Pero como a veces se suele hacer en los libros y bueno, en varios autores, se asume que este F sub 0 es la forma más fácil de representar el espíritu animal, ¿no? O sea, una situación en donde básicamente sin topar la reacción de las empresas a la rentabilidad, ¿sí? Sin topar esto, logras desplazar toda la función de inversión, ¿ya? Tendrían que imaginarse que la función de inversión está yéndose para arriba, ¿no? En realidad, pero como están los ejes cambiados, se mueve hacia la derecha, ¿no? Pero es una expansión. Ok, entonces una expansión exógena de la función de inversión que reflejaría, si somos un poquito más refinados en la interpretación, podríamos también suponer, por ejemplo, un aumento exógeno del grado de confianza de las empresas. Si esto fuera un modelo ya con gobierno, por ejemplo, también podríamos pensar que este es un aumento exógeno de la inversión pública, algo así, ¿no? O sea, es básicamente cualquier aumento exógeno en la generación de capital, ¿no? En la inversión, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que notamos acá? Viendo el gráfico, porque no hay mucha vuelta que darle, ¿no? O sea, la ventaja es que este modelo en esa parte es bien sencillo. Si nosotros incrementamos la función de inversión, lo primero que vamos a ver es, evidentemente, el paso de este punto A hacia un punto A segunda. Bueno, hay una transición, ¿no? Primero de A prima y después de A segunda, pero no me preocupo mucho en eso, sino ya el resultado final. Entonces, primerito vamos a ver que va a haber una expansión en la tasa de ganancia y la tasa de ganancia esperada, ¿sí? Eso es inmediato. También va a haber una expansión en el crecimiento económico, entonces la economía va a crecer más. Sí, aquí pueden ver que incluso eso también se puede ver en los valores de equilibrio. ¿Se acuerdan? Estos venían de los valores de equilibrio del modelo. Pero paradójicamente, en cambio, vamos a tener una caída del salario real. Este es quizá el resultado más paradójico que dice el modelo está incompleto, ¿no? Y es el hecho de que si tengo una economía que se expande, ¿verdad? Una economía en donde, digamos, los empresarios están más motivados a invertir. ¿Ya? Es un poco raro que en esa situación pensemos que el salario real caiga. ¿Ya? A la siguiente lámina, digan ustedes, ¿cuál sería el justificativo para decir que cae el salario? O sea, ¿cuál sería la intuición para medio tratar de salvarle al argumento? O sea, una expansión de demanda, o sea, una expansión de la inversión que te genera caída del salario real. Inflación, no hay más, o sea, inflación. Sí, o sea, aquí nosotros diríamos que la economía se expande, pero a costa de generar una situación muy inflacionaria, que es la que permitiría justificar que cae el salario real. Igual forzando bastante el argumento, ¿no? Porque estamos básicamente asumiendo que los trabajadores dejan nomás que los salarios, los precios suban y no están respondiendo, ¿no? O sea, básicamente esa es un poco la historia, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Todo lo que hemos dicho de forma un poquito más ordenada. Entonces, una expansión exógena de la función de inversión aumenta la tasa de ganancia, como acabamos de ver, aumenta la acumulación de capital deseada a largo plazo, ¿verdad? E incluso esa acumulación va a permitir que se aumente la tasa de crecimiento que podríamos alcanzar con el ahorro. O sea, crece todo. ¿Sí? Es una época en donde la economía se expande, pero de forma muy generalizada, ¿no? O sea, se expande todo. ¿Sí? Y aquí está un poco la intuición, ¿no? Entonces, si las empresas se vuelven más optimistas y expanden exógenamente la inversión, entonces eso, pues, todo se conecta a través de la demanda, ¿no? Entonces, eso significa que va a haber una expansión de la demanda agregada y esa expansión de la demanda agregada va a implicar el aumento de la rentabilidad, el aumento de la rentabilidad esperada y obviamente todo lo que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, es más o menos la idea. O sea, el factor que le conecta todo esto, la demanda. Sí, una demanda que se expande va a implicar más rentabilidad para las empresas
y más rentabilidad esperada y todo eso, ¿no? Ok, entonces es un escenario en donde básicamente, bueno, este ya podemos saltarnos, donde básicamente, esto es interesante, miren, sí, solo con que las empresas se motiven, sí, solo con que los empresarios digan, hoy quiero invertir, logran una expansión económica. Y logran una expansión económica en donde si nos fijamos, si crece hasta la tasa que se puede alcanzar con ahorro, va a aumentar hasta la capacidad de ahorro. O sea, crece todo. Entonces aquí viene otro resultado que es un poco llamativo. La voluntad, si se quiere, de las empresas es la que crea las condiciones para luego aumentar el ahorro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque más ortodoxo, digamos? En el enfoque más ortodoxo, lo lógico que uno se asume es que primero crece el ahorro y con esa platita se aumenta la inversión. Es el enfoque más ortodoxo, más clásico, si quiere, ¿no? En cambio, ¿qué estamos diciendo aquí? Que crece primero la inversión, los empresarios se motivan, jalan a que la economía se expanda y como resultado de eso, crece el ahorro. ¿Sí? O sea, toda la historia, ¿no? Si aumenta la inversión, ya saben, ¿no? Si aumenta la inversión, entonces va a crecer el ingreso por el efecto multiplicador, ¿verdad? Bueno, crece la demanda agregada, va a crecer el ingreso, entonces por el efecto multiplicador. Después, por ese efecto multiplicador y aumento del ingreso, va a crecer también la rentabilidad. Evidentemente que eso va a provocar que los capitalistas puedan ahorrar más, porque va a haber más ganancias que ahorrar. Y eso sin decir que también va a aumentar la ganancia esperada, y si aumenta la ganancia esperada, se retroalimenta y crece más y más y más, ¿no? Ok, entonces, esto también es llamativo porque una pregunta, aquí se puede hacer una pregunta bien interesante. ¿Con qué plata? O sea, ¿con qué plata puede volverse viable que primero crezca la inversión y después aparezca el ahorro? ¿Sí me hago entender, no? Sí. Y de la manera en que yo, por ejemplo, lo estaba viendo, Ujú. justamente con el multiplicador. O sea, como que la propia inversión, de cierta manera, va a generar ese ahorro necesario para invertir, pero obviamente sería paulatinamente. Ya. Esa sería como que la lógica. Pero el problema igual radica en de dónde salió el dinero inicial. Ujú. Entonces, yo lo vi como que temporalmente, o sea, bueno, ya es como que invierten y poco a poco esa inversión va a ser como que compensada o sea, porque esa inversión va a generar demanda de otros productos, de lo Ujú. que con la Pero el gente. flujo circular va a terminar volviendo, digamos. Igual mi duda era, ¿y de dónde salió el primer, o sea, Exacto. el primer inicial? Exactamente, porque justo, ¿no? Si es que nosotros nos acogemos al efecto multiplicador, este efecto multiplicador, si se quiere, es posterior, ¿no? Es después del hecho de invertir, ¿sí? O sea, esto si se quiere es después. El problema es que los capitalistas para aumentar la inversión deben tener un poder de compra antes. O sea, como quien dice, entre comillas, un poder de compra inicial. Ahí viene la buena pregunta de, bueno, ¿y dónde sale ese poder de compra inicial, no? De hecho, justo de eso también vamos a hablar hoy día, ¿sí? O sea, porque ahí está un pequeño vacío conceptual, o sea, parecería que fuera un error del modelo, ¿no? Como que el modelo no está justificando cómo así los capitalistas solo con motivarse hacen crecer la economía. Porque lindo fuera, entonces solo hay que motivarle a la gente. Pero sí, ¿Será? ¿No será? Verán que no dije que soy keynesiano, ¿no? Yo soy marxista. Sí. O sea, yo no soy. O sea, ya vamos a hablar, ya. Vamos a entrar en la discusión y de paso matamos dos pájaros de un tiro. ¿Será o no será verdad? Pero lo que sí sé es que eso implica el modelo, ¿no? Estamos de acuerdo que el modelo está implicando eso. O sea, es una implicación lógica del modelo, ¿ya? Pero paradójicamente también con caída del salario real. O sea, es una economía que crece, todo se expande, pero el salario real se cae, ¿no? Entonces, este sí es bien contraintuitivo, ¿no? Claro, bien parecido al anterior, ¿no? O sea, pero este es más todavía, es más contraintuitivo, pero incluso las ecuaciones cuadran, ¿no? O sea, si subes el F0 por este menos cae el salario real, no hay mucho a dónde ir. Entonces, claro, si seguimos a Blaker y Setterfield, cada vez que no estoy convencido de algo es culpa de ellos, ¿no? O sea, por eso les pongo. Entonces, siguiendo a estos señores, podemos interpretar que esa caída se debe a que, de nuevo, ¿no? El salario nominal puede estar fijo y en cambio sube el nivel de precios, o sea, surge una inflación que se empieza a carcomer el poder adquisitivo del salario y le baja, ¿no? Y de nuevo, esto es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque estamos asumiendo en esencia que los trabajadores son tan pasivos que ven que los salarios, que los precios suben y se quedan de brazos cruzados, lo cual no pega, ¿no? O sea, si somos fieles a el enfoque clásico marxista, nosotros vimos en el enfoque clásico marxista que muchas veces los trabajadores pueden reaccionar.
En el modelo de Goodwin, por ejemplo. O sea, se acordarán ustedes que hay una reacción de los trabajadores para subir los salarios. En cambio, aquí estoy asumiendo que los trabajadores básicamente agachan la cabeza y dicen, ya pegue, patrón, pegue, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está asumiendo el modelo. Ahora, este es un cambio interesante, ¿verdad? Esta parte ya, o sea, esta es como que te dice, no, no me convence. Pero también Blecker y Setterfield como que mencionan la posibilidad, y este es bien interesante y no está en el modelo, ¿no? Esto podría aplicarse a futuras versiones más complicadas. ¿Qué tal si la inversión también genera cambio técnico, alguna forma de cambio técnico neutral? Por ejemplo, cambio técnico a la Harrod o a la Higgs. Si se acuerdan, en el cambio técnico a la Harrod aumenta la productividad del trabajo, o en el cambio técnico a la Higgs neutral, ¿no? Crece la productividad de ambos factores. Entonces, en ese cambio, eso podría evitar la caída salarial, sea porque estaríamos aumentando el QL, ¿verdad? O también porque baja el A1, porque si ustedes se acuerdan, A1 es la inversa de la productividad del capital. Entonces hay esa posibilidad. Esta sí es más interesante, o sea, que la inversión cambie la tecnología y al cambiar la tecnología se empiezan a mover estos otros factores. Eso implicaría que básicamente esa recta de la distribución del ingreso, la relación inversa, se mueva, ¿no? O sea, de acuerdo a ustedes que el cambio tecnológico movía la recta. Entonces eso también podría plantearse, pero eso ya es un modelo con cambio técnico endógeno. Sí me va a entender, ¿no? O sea, es como presionarle a que el cambio tecnológico nos arregle la cosa, pero les pongo, verán, aquí viene un tema. ¿El cambio tecnológico es inmediato o toma tiempo? Toma tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se vea el contraefecto de la tecnología? Entonces, si no es inmediato, ya el argumento como que se debilita, porque la inflación, ¿qué es más rápido, la inflación o el cambio tecnológico? La inflación. Entonces, claro, solamente un cambio tecnológico que vaya al mismo ritmo de la inflación sería capaz de contrarrestar efectos. Entonces, esto ya está muy forzado, ¿no? O sea, definitivamente ya es forzarle mucho. Pero de todas maneras es interesante, ¿no? O sea, meterle cambio tecnológico a la función de inversión. O sea, se podría hacer y saldría un modelo más complicado. En fin, y en toda esta charla, recuerden, no estamos topando para nada el uso de capacidad instalada, ¿no? Sí. O sea, el U sigue estando constante, ¿ya? Eso lo vamos a ver en Kalecki. O sea, en Kalecki va a cambiar ese supuesto. Pero bueno, sigamos. Ya. Hay otro resultado, estos son resultados bien keynesianos, ¿no? Entonces, un resultado keynesiano, como vieron, es el tema de la paradoja del ahorro. Sube la tasa de ahorro capitalista y termina cayendo de ingreso y hasta el mismo ahorro futuro. El otro efecto keynesiano, como vimos, es este de los espíritus animales. Y hay otro que esta es la mejor traducción que encontré en español, la parábola de la vasija de viuda, el Widow's Cruse. ¿Ya? Este es o viene de un término bíblico, de hecho, una parábola bíblica que Keynes menciona en la teoría general. Eh, pero a ver, les explico de paso, ¿no? Para darle un poco de concreción, porque si no es medio hasta medio místico este ejemplo, ¿no? Pero si ustedes se fijan, bajo todos los supuestos que hemos planteado, surge la posibilidad, lo que acabamos de conversar hace un rato, de que el aumento de la inversión se financie totalmente a sí mismo. Lo que acabamos de decir, ¿no? Si sube la inversión, olvidémonos un rato de dónde sale la plata inicial, ¿ya? Pero si sube la inversión, resulta ser que el efecto multiplicador permite que la economía crezca. Si la economía crece, aumenta las ganancias. Si aumentan las ganancias, entonces puede aumentarse el ahorro y listo. La inversión ha crecido y se ha financiado a sí misma. ¿Sí? Una maravilla, ¿no? Como les digo, entonces todo se reduce a incentivar la inversión, ¿no? De hecho, cuando ciertos economistas dicen hay que incentivar la inversión extranjera, en realidad se están poniendo medio keynesianos, ¿no? O sea, cuando dicen hay que darles todo este ambiente jurídico, ¿se han oído, no? Como es seguridad jurídica, el término que quieras, ¿no? Se están portando medio keynesianos, ¿no? Están apelando a que vengan fondos de afuera para que la economía de repente, boom, despegue, ¿no? Cosa que nunca pasa ni pasará, pero no, nunca pasa. Ya yo vengo escuchando ese cuento años. Ustedes también deben haber escuchado. Ya, tan jóvenes ya no son ustedes. ¿Ya? Sí. Son todos esos cuentos que nos ponen, verán, hay esos típicos cuentos, ¿no? No, pues que la inversión extranjera tiene que venir al país. Yo te llevo escuchando eso. He leído textos de los años 80 donde se dice lo mismo, de los 70, la misma cuenta, el mismo cuento. ¿Cuál otro cuento, verán? Las exportaciones, hay que darles valor agregado. ¿Cómo odio ese cuento? No, es que hay que darles valor agregado para ganar nuevos mercados, que no sé qué.
Sí, o sea, pero se repiten. Es bien interesante porque es como que cada generación vuelve a escuchar lo mismo y no se aburren, ¿no? No se aburre, no se aburre. Yo ya me aburrí, pues que ya me aburrí. El caso es que, bueno, más allá de eso, compas, estamos de acuerdo que el modelo está dando ese resultado, ¿no? De hecho, si le vemos en términos más generales, ¿no? La expansión de la demanda, inducida por una mayor inversión, amplía las ganancias, ¿verdad? Justo como decíamos por el tema del efecto multiplicador. Y eso, como les decía, aumenta el ahorro. O sea, no tiene que ser solo la inversión. De hecho, sería cualquier expansión de la demanda. ¿Sí? Claro, en este modelo recuerden que estamos asumiendo solamente expansión de la inversión, ¿no? Porque estamos acogiéndonos a la noción a la intuición de Robinson, pero si metiéramos consumo de los trabajadores con crédito, por ejemplo, si a los trabajadores les diéramos chance de consumir más a través de un crédito, mucha, de repente la economía también va a crecer y después el crédito se podría pagar a sí mismo a través del efecto multiplicador, ¿sí? Entonces, en conclusión, el ahorro ex ante no restringe a la inversión. ¿Qué quiere decir esto del ahorro ex ante? No implica que necesariamente tiene que haber el mismo nivel de ahorro suficiente para la inversión. No hay una temporalidad. Sí, sí puede ser, ¿no? Como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Eso que es La primero. inversión. Bueno, pues que en realidad aquí sí está claro que es primero. Aquí es primero la inversión. O sea, aquí no hay una circularidad. Aquí es la inversión es primera y no importa cuánto ahorro hay en la economía. O sea, ese ex ante es antes de que se dé toda la vuelta, antes de que surge el efecto multiplicador y todo, simplemente se invirtió y punto. Nunca el capitalista, si se fijan en en la función de inversión, nunca metimos el ahorro. El ahorro es después. Por ejemplo, ¿Ya? la inversión y el ahorro son variables del grupo. ¿Ya? Nunca estamos considerando variables de stock. ¿Ya? Entonces, podría ser que tal vez si existe algún stock, puede ser, Ujú, que no se haya topado, digamos, tú ujú. salió de la nada. Y puede ser que de ahí Oigan esa frase, salió de la nada, ¿ya? persona inicial. Sí, sí. Antonio era. Antonio, ¿no? ¿Con qué rimaba? Ya. Voy a anotarlo en una esquina, de la nada. ¿De cuándo acá un economista se atreve a decir de la nada? Nada, yo lo escuché clarito, de la nada. No, pero le entiendo el punto. O sea, el punto es, tal vez entre las variables no pusimos un stock que las empresas podrían utilizar para financiar la inversión. Sí, no puede ser. No se descarta, puede ser, sí. Pero no lo pusimos. Entonces uno podría decir que el modelo está incompleto por ese lado, ¿no? ¿Ya? Puede ser. Pero incluso en ese caso, el stock no es ahorro. El stock es otra cosa. ¿Sí? Entonces, incluso en ese caso, el stock es otra cosa. O sea, ¿qué es el stock también? ¿El stock de qué, digamos? Sí, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque quédese de la nada y en esa esquina está condenado el campo. Ya, sí, de la nada. En fin, entonces verá, este resultado que estamos mencionando, que hasta suena magia, ¿no? O sea, el capitalista invierte y la economía crece y se pagó la inversión, ¿ya? Entonces a eso se le llama la parábola de la vasija de viuda, que menciona Keynes, el Widow's Cruise, ¿ya? Ah, no, perdón, no es claro, es en el Tratado sobre el Dinero, no es en la, creo que dije en la teoría general, no, es en el Tratado sobre el Dinero. ¿De qué se trata esta parábola? Es una parábola bíblica, ¿no? O sea, no sé qué tenemos los economistas con la Biblia, pero bueno, una parábola bíblica, ¿no? En Reyes, el primer libro, ¿sí? En la Biblia, saben que hay uno, ¿cómo se llama? El libro de los reyes, ¿no? Sí. Entonces, en el primer libro, Creo que ahí es donde sale lo que haría. creo que sí, sí, Elías, toda esa vaina, ajá. Ya. Entonces, lo que pasa es que en la Biblia hay justamente hay una parábola, ¿ya? Sí, de una vasija, ¿no? Una vasija con aceite que nunca se acaba. O sea, la gente saca el aceite, es como una viuda que está ahí con su vasija, ¿ya? Y siempre sacan de esa vasija aceite, ¿no? Y nunca se acaba, ¿ya? No me acuerdo exactamente el contexto, no soy ni creyente, pero
Pero de ahí viene el término, ¿sí? Porque este término es muy famoso entre keynesianos. Entonces, si alguna vez ustedes escuchan el widow's cruse o la parábola de la vasija de viuda, se refiere a eso, ¿no? O sea, es básicamente una inversión que puede crecer y expandirse para siempre, ¿sí? O sea, simplemente hay que aumentar la inversión, se expande la economía. Y de hecho, si se acuerdan, esto le conectamos un poco con lo que decía Harrod, ¿no? De la inestabilidad. O sea, ¿qué pasaría? Después de que la economía crece, se puede invertir todavía más y crece más y así, ¿no? ¿Ya? Yo digo, suena magia, ¿no? O sea, suena, es mágico, ¿no? O sea, ahora, de hecho, miren esto, ¿no? Volviendo al modelito, ¿ya? Esta vasija sería la vasija del financiamiento de la inversión, ¿ya? O sea, nunca se vacía, ¿ya? O sea, la propia acción de que las empresas decidan invertir, ¿sí? La propia acción de invertir, expande las ganancias, que vuelven a financiar la inversión y vuelven a expandir las ganancias, nunca se acaba. Claro, no hay un origen. Por eso digo, o sea, uno podría plantearse que está mal, porque caso contrario nos tocaría aceptar la hipótesis de la nada, ¿no? Es surreal. Pues, ya. Es el experto en teoría monetaria, el compa. Ya. Milei. No le metamos a Milei, ya tuvo su concierto y todo, ya. Ahora verán, todo lo que les he dicho se puede resumir en una frase que es bien clásica entre economistas post-keynesianos, que es una frase creo que Kalecki la menciona, no me acuerdo muy bien. Básicamente dice así, ¿no? Los capitalistas ganan lo que gastan. Esa es la diferencia con los trabajadores, que los trabajadores en cambio gastan lo que ganan. Sí, sí le cachan por dónde el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que los capitalistas ganan lo que gastan? Ellos gastan en la inversión, generan el efecto multiplicador, se expande la demanda, suben las ganancias y ¡boom! Ganaron a partir de que gastaron. Cosa que no pasa con los trabajadores. Según este modelito, los trabajadores ganan y después gastan. O sea, gastan lo que ganan. Sí. Pues claro, para uno que es marxista bien ortodoxo, para los marxistas bien ortodoxos, esto duele. Esto duele, suena feo porque hay toda una teoría del valor. Según esa teoría del valor, ¿cómo es que alguien puede ganar antes de gastar? O sea, ¿cómo es que ganas lo que gastas? Cuando se supone que los capitalistas explotan a los trabajadores, de ahí sale el plusvalor, y ese plusvalor se supone que es el que financia las ganancias capitalistas. ¿Sí? Pero eso en un marxismo ortodoxo, ¿no? Porque en un marxismo más refinado es más complicada la historia. Pero, en fin, entonces justamente todo este tema nos lleva a la discusión del crédito. Entonces pasamos al siguiente tema, crédito y dinero endógeno. Este temita no está en el libro de Becker, etc. Sí, este sí no está casi para nada, está con una nota al pie. Este sí lo tomé de otros libros. Igual las referencias les puse como enlaces, si un caso quieren algún rato expandirse en este tema. Ya borré la de la nada, no, de la nada. Así como de la nada saldrá su nota. Sí, ¿cómo estará sonando ahí arriba? Bueno, sigamos. A ver, pues verán. Esta discusión se va a poner interesante, ¿no? Porque por un momento dejemos en pausa el modelo y vamos a hacer más bien una reflexión más conceptual incluso, ¿no? Pues verán, en el modelo neo-robinsoniano que acabamos de ver, con toda esta función de inversión y toda la vuelta que hemos visto, justamente notamos lo que acabamos de ver, ¿no? Notamos que una expansión exógena de la confianza empresarial, o sea, un aumento del F0, aumenta la rentabilidad y por ende hace crecer la capacidad de ahorro capitalista. O sea, todo crece, ¿no? Incluso el ahorro y todo. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. Y siendo más generales, una mayor inversión deseada genera la expansión económica que hace crecer las ganancias y eso expande el ahorro. Lo mismo, pero en palabras. ¿Ya? Pero entonces la causalidad viene así, de la inversión al ahorro. Y aquí viene una pregunta, ¿no? O sea, literal es una pregunta, ¿no? Sin embargo, ¿cómo los capitalistas logran que sus deseos de inversión se traduzcan en una expansión de la demanda efectiva? O sea, ¿cómo así los capitalistas solo dicen, quiero invertir más y ya puedo invertir más? ¿Ya? Y aquí, bueno, está la definición de demanda efectiva. Recuerden que es una demanda con real capacidad de compra. Vean, esta es la parte interesante. Si ustedes dijeran, quiero gastar más, pueden gastar más. Pero, querer es poder. Es pobre porque quiere. No. O sea, podemos discutir eso, ¿no?
para el pobre asalariado común y corriente mortal, el gasto que avanza es el que está en el bolsillo, ¿no? O sea, yo puedo gastar lo que está en el bolsillo y punto. Ya. O pedir un crédito, ya. Pero el problema es que para un simple mortal pedir un crédito a veces es todo un trauma, o sea, es doloroso, o sea, es de hecho, cuando alguien termina de pagar un crédito, se siente una liberación, la han vivido, ¿no? O sea, pagas la última letra de alguna vaina, o pagas la última cuota, pagas el último de lo que sea. Oye, y sientes como, bueno, entre ustedes se han de pagar, pero percibes eso, ¿no? Una libertad, eres libre, ¿ya? Pero eso es para los pobres y simples mortales, en cambio para los capitalistas. Pero, y de hecho, ¿saben qué es interesante? No lo puse en las láminas, pero porque esto ni lo dice el Beckeriseta. Hubo alguien que hace años se planteó una pregunta muy parecida que se llamaba Rosa Luxemburgo. ¿Sí? Una dama. Algunos le ponen al nivel de Joan Robinson, ¿no? Bueno, son diferentes épocas, ¿no? O sea, estamos hablando de inicios de 1900. Ella, bueno, fue una revolucionaria, marxista, pero se dio el lujo de criticarle a Marx medio feo. Y le criticó a Marx, entre muchas cosas, también le criticó porque verán, Marx, en el tomo 2 del Capital, él habla de la expansión del capitalismo. Hace unos esquemitas incluso, que se llaman los esquemas de reproducción del capital. Eso seguramente lo explicaré en el video 40 de esta colección. Ya ustedes ya no han de existir. Sí. El caso es que Rosa Luxemburgo le plantea a Marx una pregunta muy parecida. ¿Y de dónde sale la plata para justificar que el capitalismo crezca? O sea, ¿de dónde? O sea, entonces ella, claro, piensen que ella está hablando a inicios de 1900. Dice, bueno, tal vez se puede pensar que hay sectores no capitalistas a los cuales se les va incrustando, se les va insertando en la economía capitalista. O sea, la expansión del capitalismo es gracias a que unos no capitalistas meten plata. ¿Sí? Ejemplo, las colonias. Recuerden que aquí es justo una época en la de el capitalismo está en esta fase imperialista colonial y, claro, uno podría decir que tal vez las colonias son las que alimentan esos recursos iniciales. Pero eso en esa época. En cambio, hoy en día no podemos pensar mucho en las colonias porque es otra lógica, ¿no? O sea, ya, digamos que sí existe el colonialismo, yo sí soy alguien que cree que el colonialismo existe y debería desaparecer, pero no creo que va por ahí la respuesta. Entonces, verán, aquí vamos a seguirle a este señor, Stephen Marlin. ¿Ya? Este señor Stephen Marlin tiene una hipótesis, tiene un artículo bien interesante, ¿sí? Un artículo bien chévere que quiero de hecho mostrarles. Aquí está el enlace. Este artículo de este señor Stephen Marlin, verán, heterodoxo, pero es profesor en Harvard. No sé si todavía sigue siendo. Sí, o sea, en Harvard también hay heterodoxos, medio keynesiano y todo. Entonces, este es un artículo que escribió, bueno, un artículo un poco viejo, ¿no? En los años 80. Crecimiento, distribución, inflación, una síntesis centenaria, donde él supuestamente trató de combinar ideas keynesianas y marxistas en un mismo modelo. ¿Sí? Ya vamos a ver el modelo de Marlin también. Pero más que el modelo, ahorita estamos en la parte en esta parte más intuitiva de, bueno, ¿de dónde los capitalistas pueden comprar más? Entonces plantea lo siguiente. En el modelo neo-robinsoniano, según este señor Stephen Marlin, que por cierto él me evaluó una vez un artículo hace algunos años. Sabía que era él porque él al final recomendaba, por cierto, debería citar este libro. Este muy buen libro de economía keynesiano, no sé qué, algo así. Y después cuando el editor de la revista me mandó la evaluación, bueno, nos mandó porque escribimos junto con otro profe. Ahí ponía como en los comentarios decía, y ustedes seguro van a adivinar quién es el evaluador. El mismo editor nos decía, porque qué bestia, qué propaganda se mandaba su libro, ¿no? Deberían citar este libro, especialmente el capítulo tanto, que no sé qué. Ahí le pusimos en una nota al pie, ¿no? Así también funciona, ¿verdad? En la cuestión académica. A veces los evaluadores te piden cita mi artículo, cita mi libro, cita esto. Sí, sí. ¿Qué? Lo que siempre nos muestra sus películas. ¿Por qué? Para que me citen, claro, obvio. Claro. Y lo capta al final del módulo, o sea, todo el módulo mostrándoles mis artículos y al final recién atando cabo. No lo vi bien en la tradición, ¿no? Ah, sí, Están replicando lo que vimos. sí. No, la verdad, no eran tan groseros mis profes, no, yo soy más grosero. Bueno, más que eso es para que al menos alguien se convenza de que están hablando con persona que sabe, ¿no?
que conoce y que quiere que le citen. Así, ¿no? Me da lo mismo, la verdad. Que no, si pagaran por cada cita, pero no pagan. En otros países sí pagan. O sea, según el número de citas, se calculan índices, por ejemplo, el índice H, ¿sí? El Google Académico tiene esos índices, no sé si han visto, por autor. Entonces, ustedes buscan un autor, tiene el índice H, y a medida que uno va subiendo en esos índices, puede después usarle como información para subir en escalafones académicos. Y eso significa más sueldo. O sea, en otros países sí, sí implica plata, ¿no? O sea, aquí no, aquí no. En fin, el caso es que volviendo al señor Marley, ya, este señor plantea que mientras los trabajadores reciben un salario, ya eso ya son pobres diablos muertos de hambre y todo lo que quieras, los capitalistas obtienen créditos bancarios que les permiten financiarse, ¿ya? Eso no es brujería, es nada del otro mundo, eso es obvio, ¿ya? Pero no solo eso, ¿no? Sino que en el modelito, y capaz que hasta en la vida real, podemos afirmar que los capitalistas tienen el monopolio del crédito bancario. O sea, no es solo que pueden acceder a crédito, porque también los trabajadores podrían acceder, pero los capitalistas son los que tienen el monopolio del crédito. O sea, son como clase social, ¿no? Porque la clase obrera, bueno, últimamente podríamos pensar que la clase obrera puede armarse su propia cooperativa, caja de ahorro, cosas así, ¿no? Pero es otra lógica, ¿no? En cambio, los bancos son de los capitalistas. Sí, de hecho, ¿cuántos bancos grandes hay en el Ecuador? Son un puñado, ¿no? Y de hecho, un solo banco controla 30% más o menos de créditos y depósitos, el Pichinche. Le pones unos 3 4 bancos más y ya tienes más del 60, 70% de créditos y depósitos. Entonces, pero esto tampoco es nuevo, o sea, ya pues, es verdad, los capitalistas tienen el monopolio del crédito bancario. Pero ¿qué tiene de interesante esto? Que los capitalistas pueden pedir préstamos para financiar su inversión, obviamente otros capitalistas o ellos mismos. En cambio, los trabajadores, bueno, en el modelo, ¿no? En el modelo no piden préstamos, ¿no? Para financiar el consumo. Podrían, pero en el modelo, si nos centramos al modelo, solo los capitalistas pueden pedir préstamos para financiar su inversión. Tampoco digo nada nuevo, está ahí, ¿no? No quiero borrar el de la nada. ¿Ya? Entonces, sigamos, sí, sí que cachamos la lógica, ¿no? Entonces hay un mercado de crédito, pero los capitalistas son los dueños de ese mercado de crédito. Entonces, miren esto. Los capitalistas pueden acceder al crédito gracias a sus expectativas de rentabilidad futura. De hecho, hasta pueden esas expectativas servir de respaldo. ¿Sí? Claro, para un pobre mortal, ¿qué tiene que presentar para que le den un crédito? Que las garantías, que el garante, no sé qué. Claro, te piden tanta cosa que a veces tú dices, si tuviera todo eso, no estaría pidiendo el crédito. Claro, me piden. Sí. En cambio, los grandes empresarios, si te dicen, oye, tengo una idea millonaria. A ver, digamos, viene Elon Musk. Y Elon Musk dice, oye, tengo una idea millonaria. ¿Será que un banco le rechaza? Difícil, ¿no? De hecho, con que Elon Musk en Twitter diga, ¿saben qué? Vamos a crear Doge. ¿Saben qué era Doge? ¿Qué es Doge? Ah, y las dos, claro. Primero había la meme moneda, el meme coin, Doge. El perrito, Doge. O sea, del meme Doge, ¿sí saben cuál es el perrito, no? Para los que no, porque seguro están viendo este video gente de todas las generaciones. Ya borré el de la nada, ahora me acuerdo. Ya. Empezamos con Doge, meme. Ya, este es el perrito Doge. ¿Ya? Sí. Ahora, del perrito Doge meme salió la meme coin, o sea, la moneda, Doge, criptomoneda. Y luego de eso salió el departamento Doge. Sí, el departamento de eficiencia gubernamental, creado por Elon Musk. Bueno, en el gobierno de Trump, no, toda la vuelta, ya. Después se pelearon, creo que otra vez están haciéndose panas, no sé cómo está ahorita la situación. De hecho, no sé por qué a veces Elon Musk asomaba más en la oficina oval que la misma Melania Trump. Pero esa es otra historia. Ya. Pero sí, cachado, o sea, con que Elon Musk diga dos, la gente fue y puso plata en esa vaina. O sea, los capitalistas, solo por medio de las expectativas, ¿verdad? Pueden acceder a créditos, financiamiento. Caso extremo, no pueden subir la cotización de una moneda, ¿de acuerdo? Y eso pueden usarlo de respaldo.
para decir, ven, yo soy Elon Musk, yo cómo no te voy a pagar. ¿Sí? ¿Cuál más se les ocurre? Sí, Elon Musk, ¿cuál más hay? Hasta poner de la nada. En una audiencia de las privatizaciones de los comunicaciones de México, Carlos Slim, Carlos Slim, ¿no? con Telmex. Sí, Carlos Slim, para ponernos más locales. Jeff Bezos, Bill Gates. Ponte, sale Bill Gates y te dice, vamos a crear Windows 12. O sale, o salen los de Nvidia y dicen, oye, vamos a hacer este nuevo emprendimiento de inteligencia artificial. Saben que ahorita las acciones en empresas de inteligencia artificial están, pero a reventar. Entonces, las expectativas. O sea, los capitalistas pueden jugar con las expectativas para obtener crédito. O sea, si vas tú, triste mortal, al banco y le dices, oye, tengo una idea millonaria. Seguridad. Haga el favor, mejor usted mismo. Eso, mejor usted mismo retírese, ¿no? Entonces ya la cosa se puso mística, ¿sí ven? O sea, los capitalistas dicen, ok, tengo una idea millonaria y dependiendo del tipo de capitalista va a acceder al crédito, ¿sí? De hecho, así han logrado el mismo Elon Musk. Con un montón de sus ideas millonarias le ha ido sacando plata al gobierno de Estados Unidos en diferentes épocas. Sí, han de haber escuchado pues, que Elon Musk es de las empresas, de los empresarios que más plata han recibido del gobierno gringo. Pero yo creo que también se ha rendido. O sea, nos guste o no, pues, el tipo se ha vuelto hipermillonario, ¿no? O sea, no digo que esté bien o mal, digo, ahí están los hechos. O sea, los capitalistas pueden, a través de creación de expectativas, acceder a crédito, ganar poder de compra. ¿Por qué? Claro, entonces Margling, verán, Margling de hecho tiene toques marxistas, ¿no? Pues, y recuerden que es profe en Harvard, ¿no? Entonces Margling dice, bueno, lo que pasa es que hay todas unas instituciones modernas que son un producto histórico, o sea, básicamente son, o sea, las instituciones financieras, si se fijan, todas las instituciones que tienen que ver con el crédito, están adaptadas a las necesidades de los propios capitalistas. Los grandes bancos realmente están pensando en la gente y están creados para solventar las necesidades de un pobre diablo que dice, oye, se me va a morir mi mamá, dame un crédito. Si vas con esa historia, capaz que ni te dan el crédito, si te dan el crédito, Dios sabrá qué tasa, ¿no? De hecho, es paradójico. A veces resulta que es más rentable, que es más viable ganarte, casi digo ganarte, ¿no? Como que si fuera un mérito. Que te den un crédito por consumo, por ejemplo, que por emprendimiento. O sea, si tú vas como simple mortal en ciertos países como el Ecuador, es más probable que te den el crédito de consumo porque dicen, no, este va a pagar, que tiene plata, tiene capacidad de pago. Si alguien va y dice, quiero ponerme un microemprendimiento, ándate al diablo, 25%, te mata. Sí. O sea, al menos la hipótesis de Marlin, en la que sí estoy bastante de acuerdo, ¿no? O sea, el mercado financiero, el mercado de crédito es un producto histórico adaptado al capitalismo. ¿Sí? Y no creo que sea radical decir esto, o sea, es también lógico. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto, no? El crédito otorgado por el sistema financiero permite que los capitalistas obtengan un poder de compra, ¿de acuerdo? Y con eso se resolvió el tema. O sea, lo cual resuelve el problema como un aumento de inversión. O sea, dicen los capitalistas, si me dieron un crédito, con ese crédito puedo invertir. ¿Sí? Y luego, obviamente, eso significa que con el aumento de la inversión se puede expandir la demanda sin necesitar previamente un ahorro. Sí, entonces creo que esto ya lo intuíamos, ¿no? O sea, como que la respuesta iba por el lado del crédito. ¿Ya? Pero sigue la pregunta de esos sectores Ujú. que tienen esa capacidad de dar crédito. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo así estos sectores pueden? ¿De dónde sacan la plata para dar ese crédito, por ejemplo? Ujú. Sí sería, por ejemplo, o emisión. O sea, al final sería tal cual, o sea, es un stock inicial, ¿Ya? únicamente inicial. O del nada. No, o emisión. O emisión. No sé, prácticamente un intermediario, por así Ya, decirlo. ya. ¿Qué les parece si leemos qué decían los grandes pensadores al respecto? En vez de estar especulando aquí, ¿no? Pero verán que sigue, ese de la nada sigue en la esquina ahí, ¿no? Sí, leamos a los grandes, ¿ya? A ver qué decía Marx. ¿Ya? Pues verán, en el tomo, si no me equivoco, en el tomo 3 del Capital, Marx tiene esta frase, verán, dice, una parte del dinero crediticio surge a partir de la mera circulación comercial.
casi como que te dice de la nada. O sea, de la misma circulación comercial surge el dinero crediticio. ¿Sí? Y luego ingresa a la circulación general, cual funciona como dinero, con lo que el banquero es con el propio crédito. Puesto que el billete de banco solo representa un signo crediticio. O sea, ya Marx como que te está diciendo, simplemente es resultado de dinero que está entra y sale, entra y sale, entra. ¿Ya? Claro, claro, ¿no? O sea, como que te dice, ya es parte de la circulación capitalista y a través de un signo, o sea, a través de símbolo crediticio, ¿no? Vamos con Kalecki. Ya, vean lo que dice Kalecki. El financiamiento de inversión adicional es efectuado por la llamada creación de poder de compra. ¿Sí? Entonces, la demanda de crédito bancario aumenta y es garantizada por los bancos. Pero miren esta frase, creación de poder de compra. ¿Sí? O sea, ¿qué más dice Kale? Que finalmente el gasto adicional de inversión llega directamente y a través del gasto de los trabajadores a los bolsillos de los capitalistas. Justo lo que decíamos, ¿no? O sea, se da un gasto adicional de inversión, ¿de acuerdo? Eso va a llegar a los trabajadores. Imagínense, un banco le da un crédito a una empresa. Luego la empresa con esa plata puede pagarle a los trabajadores, transfieren, ¿no? Y después de eso también va a otros capitalistas que venden materias primas, ¿de acuerdo? Y después las ganancias adicionales regresan como depósitos a los bancos. Si ven que es todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Sí. Eso es para decirnos, bueno, primero que no somos ningunos genios, ¿no? Ya otra gente lo pensó y esto hace años, miren, ahí está. Pero más que eso, como que la intuición tiene sentido, ¿no? O sea, no estamos tan locos tampoco en plantear que, a ver, veamos qué dice Keynes, en realidad, de una vez. Sí. Entonces, la principal razón para que no se haya resuelto el problema de las crisis es la carencia de lo que podría denominarse una teoría monetaria de la producción. Él tiene un texto chiquito que se llama así, Teoría Monetaria de la Producción. Si en un rato pueden leerlo, sería chévere. Entonces, ¿qué dice Keynes? La teoría que me interesa es la de una economía en la que el dinero juega un papel por sí mismo, ¿sí? Y obviamente afecta a las motivaciones y las decisiones y en el que en síntesis es uno de los factores operativos de la situación. Pero esta frase, el dinero juega un papel por sí mismo. ¿Ya? O sea, ¿a dónde están llevando como conclusión todos estos autores, estos pensadores? Keynes, Marx, Kalecki. Sí, algo que se suele conocer como poder de compra ex nihilo, no sé si se frase ex nihilo. Sí, ya. Entonces verán, capitalistas necesitan financiamiento independientemente. Estamos de acuerdo, ya hemos dicho no sé cuántas veces lo mismo. La inversión necesita acceder a las casas, creo que de eso también estamos de acuerdo. Sí, o sea, de créditos, hay que hablar de créditos. Al financiar la inversión, el poder de compra creado por los bancos vía crédito permite arrancar todo el proceso. De eso también creo que estamos de acuerdo. O sea, el crédito es como la chispa inicial. ¿Ya? Luego surgen los ingresos, ¿de acuerdo? Que financian el ahorro. Ya, de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo también que las finanzas y el ahorro son cosas distintas. ¿O no? ¿Qué dicen? A ver. Voy y le pido plata a un banco. ¿Qué hace el banco? Evalúa mi capacidad. Digamos que ya me dio el crédito. ¿Qué hace el banco? Ahí empieza. Entonces, vean lo que dice este señor Marley. El marco institucional en el que vivimos, ¿ya? El capitalismo contemporáneo, permite crear poder adquisitivo de la nada. Ex nihilo. Creyeron que estaba loco. Sí. Me llamaron loco para usarlo en la inversión. O sea, ¿cuál es la idea? No? Imagínate que tienes un banco. Tú eres del banco. Imagínate la T contable del banco. ¿Qué es nomás IVA? Activos, pasivos. Viene el cliente, digamos que este no es cualquier huevón, sino que es de Elon Musk o alguno de estos que necesitan plata, plata en serio. Ya, ya, ahí está, ya. Imagínate que es el viejito del monopolio, ¿sí lo han visto, no? Ya, a quien sea. Va y pide un crédito, ¿verdad? ¿Cómo se registra en las cuentas del banco? Ya, el que señor que sea, ya va y pide un crédito. Quiere $100. Bueno, digamos que son 100 millones, pero ya, supongo los 100.
¿Cómo registra el banco eso? ¿Pasivo? ¿Activo? No es activo. A ver, primero, ¿dónde va a darle la plata? ¿Qué es lo usual? ¿Que le dé la plata en físico? Nunca pasa. O sea, ¿qué hacen? Te abren una cuenta, te hacen un depósito, ¿verdad? Entonces, por un lado, los depósitos, recuerden que son obligaciones que tiene el banco con el público. Por tanto, es un pasivo, ¿están de acuerdo? Entonces, tendríamos 100 millones de pasivo. Ese sería el depósito que recibió el señor, con el que después puede hacer lo que quiera, pagar a trabajadores, lo que sea. Pero al mismo tiempo, si es un crédito, ¿dónde van los créditos? En el activo. Sí, lo da en crédito. Claro, estamos asumiendo que le dan crédito. Es la chispa inicial para el proceso, ¿no? O sea, estamos asumiendo que después este señor empresario va a financiar su inversión, la GD. F0 más F1 RE. Entonces estoy asumiendo que este crédito es el que va a permitir expandir la F0, o sea, el que va a permitir expandir la función de inversión de la nada. ¿Necesita algo más el banco? Si hay un banco central, pueda que el banco central le pida reservas, ¿verdad? O sea, debe haber unas reservas que cubran esto. Ya, de acuerdo. Pero ¿y si no hay banco central? O sea, les pongo un ejemplo extremo. ¿Qué pasaría si después de este señor pagara a todos los que siguen apunte depósitos en el mismo banco? ¿Necesitó alguna vez billetes? Nunca. ¿Necesitó el banco respaldos? ¿De dónde salieron los 100? De la nada. Ex nihilo. Sí, entonces, esta es la perspectiva post-keynesiana del dinero. O sea, básicamente, según los post-keynesianos, el sistema financiero está creado de una forma en donde les hemos dado el derecho a los bancos de crear dinero de la nada. Por eso es que cuando era un banco, eso está. No sé si de lo mismo, ya. Por acá proponen algo interesante, que me gustó en realidad. Bueno, que ya yo lo digo, es preferible, entonces casi da lo mismo que robar un banco, ¿no? ¿Quién roba más, el que crea un banco o el que lo asalta, ¿no? Tiene un origen, los 100 escrito. ¿Dónde? O sea, digamos, la persona vive con los 100 origen. No, no, la persona va a pedirlo, sí. Claro, es un crédito, voy a pedir un crédito. El banco no le da en billetes, le abre una cuenta en su mismo banco, crea el depósito. Entonces en los libros contables pone 100 en el un lado y 100 en el otro. Y ya, ya. Algo iba a decir, compa, antes de olvidarme. Ya. Hay países donde ya no manejan nada de dinero físico. Ujú. Prácticamente todas las transacciones interlocales. Ajá. Ahí casaría súper bien este tipo de modelo, porque básicamente todo es cuestión de movimientos bancarios. Nunca hay algo físico ahí que esté Sí, intercambiando. sí. Y de hecho aquí en el Ecuador cada vez estamos más en eso, ¿no? O sea, de a poquito, pero, por ejemplo, los pagos que se hacen, les digo lo que yo hasta hago yo mismo, ¿no? Voy y compro un chifa, un chaulafán, un mixto, a mí me gusta comerme eso y ¿qué pasa? Que ahí está el código QR, ¿no? De una, literalmente de una, ¿no? Coges el código QR, pagaste al banco, ¿sí? Ni siquiera usaste efectivo. Y verán, esto tiene mucha implicación en economía dolarizada. El banco no necesitó tener los dólares. Entonces el banco está creando dólares electrónicos. Alguien dirá, no, pero es que debe tener el respaldo, que si no tiene el respaldo. ¿Realmente ustedes creen que en cada transacción que necesita respaldo? No. Todo, que si todito el mundo va al banco y quisiera sacar la plata, ¿qué pasa? Quiebra el banco. Entonces significa que el banco no tiene la cantidad de dólares que tener. Entonces, por cada crédito, o sea, por cada crédito que da el banco, ¿qué está haciendo? Creando de la nada según este enfoque, ¿no? De ponerse un banco, ¿no? Flaxo Banco. Incluso antes pero de las transacciones electrónicas, la misma historia registra un montón de quiebras de bancos venecianos y genoveses en la Edad Media. Ujú. La misma banca Medici, los Medici luego que se Claro. hicieron del poder de Florencia,
dieron a 2 o 3 papas y así. Los templarios. Los templarios también, los caballeros templarios se hicieron famosos también por ser Bueno, banqueros. después. O, Los Medici ya que se metieron al gran juego, ya se dan y ya no les serví. sí, claro, ¿no? O sea, la historia de los bancos es toda una historia, ¿no? O sea, el Ecuador mismo, recuerden ustedes cuando teníamos el concertaje, ¿no? Y todas estas instituciones que eran básicamente de explotación a los campesinos, a los indígenas, a través de una relación cojuda donde ¿qué pasaba? Que el que trabajaba para la hacienda era pagado con dinero creado por la hacienda y que solo servía dentro de la hacienda. Sí, Bien, ¿cómo se dice? Tiendas que claro. mismo así. Claro, claro. De hecho, ustedes han de saber el tema de la historia de los bancos en el Ecuador. O sea, bueno, el Banco del Ecuador, después hubo un Banco Comercial y Agrícola y otros bancos que creaban su propia moneda. Y con esa creación de moneda le financiaban hasta al propio Estado. O sea, el Estado, graciosamente, no, el Estado le daba al banco privado el derecho a emitir para luego pedirle prestado. Entonces, tu banco comercial y agrícola presta plata, presta plata. Y fue así hasta que llegó la misión Kemmerer, ¿no? Ya mucho después, y crearon el Banco Central, ¿no? Para medio poner orden, porque de ahí cada banco creaba la moneda que quería. El caso es que se puso interesante, ¿no? O sea, los capitalistas son la clase social que se puede pedir prestado a sí mismo plata y ya. Y después solo hace que la economía gire y ya puede pagar la plata prestada. Imagínate tú poder hacer eso, ¿no? Pedirle plata a alguien, tal vez a la familia, ¿cómo hacer eso, no? Vas y le pides plata a un familiar, y a veces ni en familiares funciona. Sí, no. Pero ahí en cambio no es poder, no es creación de la nada, ¿no? Porque el familiar te está dando ahí sí de un stock, ¿no? O sea, habrá algún stock de riqueza que el familiar coge y te preste. En cambio aquí no hay nada. Sí. ¿Cómo sabemos que un montón de dólares de la banca en el Ecuador no están afuera ganando rentabilidad y nunca vuelvan? Esas, por ejemplo, las grandes peleas que hay por las reservas internacionales aquí en Ecuador por dolarización, ¿no? Porque verán, en un esquema dolarizado, bueno, en un esquema con moneda propia se supone que las reservas internacionales defienden la moneda, ¿no? O sea, con las reservas internacionales, el Banco Central hace operaciones de mercado abierto para que el tipo de cambio más o menos se estabilice, si es que se quiere mantener el tipo de cambio, ¿no? Pero en dolarización no hay tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacen las reservas internacionales? Entonces, hay toda una discusión que hasta ahora no se resuelve en dolarización de si el Banco Central debería cubrir el 100% de sus pasivos con reserva líquida o no. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasivos del Banco Central? Reservas de los bancos privados y depósitos del propio Banco Central y depósitos de otras empresas, de otras, ¿cómo es? El sector público no financiero, las empresas públicas. Entonces, unos argumentan que el Banco Central no necesita tener cubierto el 100%, porque nunca le van a pedir el 100%, tal como los bancos privados. Eso dicen unos, entonces dicen, traigan las reservas internacionales y se usarían dentro de la economía. ¿Qué dicen otros? Que no, que el Banco Central sí debe tener cubierto el 100% porque esa plata no es de ellos. Entonces esa es una discusión que no sé si han oído sobre reservas internacionales aquí en Ecuador. Y es justo ese debate. Un banco central puede operar como un banco privado y por tanto no necesita tener respaldado el 100% de sus pasivos, o un banco central no puede actuar como banco privado y sí debe cubrir el 100% de sus activos. Cuando hablan de empresas públicas Ujú. que supuestamente tienen asignaciones para cubrir un presupuestarias que son para financiar proyectos que todavía aquí no están muy lejos descubiertos. O sea, No lo entendí. o sea, que están muy lejos descubiertas y tener ahorros, digamos, depósitos que no son usados. Ah, bueno, claro, no, o más fácil, ya, depósitos para poder pagar de vez en cuando sueldos, salarios y tener un flujo de caja también, ¿no? O sea, porque a veces también se necesita, ¿no? Tener un flujo de caja y todo, o sea, pues ahí es todo un tema, ¿no? O sea, ahí es todo un tema porque de nuevo, ¿no? O sea, ¿cuánto de esos recursos no pueden crearse a través de simplemente lo que hizo el banco? Si bien el ejemplo que hice, ¿no? El banco que hizo, simplemente cogió y en su balance puso activos y pasivos, ¿no? O sea, volvemos al banco, ¿no? Entonces recuerden que el banco dijo, ok, tengo 100 de pasivos, pero también tengo 100 de activos, porque di un crédito. Entonces, como di un crédito, mi activo es 100,
pero también abrí un depósito, entonces tengo 100 de pasivos. ¿Quién quita que el Banco Central también no haga lo mismo? En Ecuador pasó. En Ecuador, el Banco Central emitía títulos valor, ¿verdad? Que los vendía el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué pasaba? Que, oh, perdón, al revés. El Ministerio de Finanzas emitía títulos valor que compraba el Banco Central. Entonces, el Banco Central los pagaba en plata, en cash. Entonces, el Ministerio de Finanzas tenía recursos de reservas internacionales que el Banco Central le entregaba y en cambio el Banco Central recibía los papeles. Entonces, ¿qué pasaba? Que recibía papeles que eran activos, ¿verdad? Pero a la vez se generaban los depósitos que después el Ministerio de Finanzas podía usarlos para gastar para el gasto, ¿no? Entonces ahí es donde se acusaba que el Banco Central estaba expandiendo artificialmente en las hojas de balance. No sé si han oído esa discusión también, que esa es otra. Que el Banco Central en ciertas épocas expandía la hoja de balance con estas operaciones, haciendo creer como que hay más plata de la que realmente hay, cuando en realidad supuestamente estaba cogiéndose plata de reservas y mandándole al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, en cambio, le daba papeles. Sí, toda una vuelta ahí. Sí. Entonces es una discusión. Pero bueno, esa es en dolarización, ¿no? Ya pero en términos más generales, es eso, ¿no? O sea, de hecho, verán, esto que suena medio esotérico, también algo parecido lo dijo en su momento Schumpeter. Sí. Recuerden, Schumpeter es de los grandes, ¿no? Sí. Tan grande que hay toda la escuela schumpeteriana, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de los neo-schumpeterianos, tal vez. Y si no, algún rato han de escucharles. Pero bueno, vean esta frase de Schumpeter. La creación de poder de compra por los bancos se trata siempre no de transformar el poder de compra que existe ya en posesión de alguno, sino de la creación de la nada de nuevo poder de compra. De la nada, de ahí textual, ahí está, en la página 83. De la nada, aun si el contrato de crédito por el cual se crea el nuevo poder adquisitivo está sostenido por valores que no son, a su vez, medios circulantes, que se añade a la circulación. O sea, en definitiva, de la nada. ¿Sí? O sea, cuando nuestro compañero habló de la nada, ya, ¿se han visto el meme de distribución de la Gauss? Hay un meme que es así. Entonces aquí puedes tener a alguien que está así, babeando, ¿no? De la nada. Tener aquí súper brillante alguien que dice, así brillante, también de la nada. Ahí sí escojan en cuál lado estaba el compa. Ya. ¿Se han visto a qué meme me refiero, no? Ya. ¿Han visto? Ahí darán pasando al grupo de WhatsApp, ya. De hecho, con eso mismo, Nixon sacó al dólar del patrimonio. Claro. No podían respaldar todos los dólares que emitieron para la guerra de Vietnam. Claro, o sea, esa es la discusión, por ejemplo, que en Estados Unidos el dólar, el poder del dólar de ser aceptado en todo el mundo le da a la Reserva Federal la chance de no encadenarse a nada. De hecho, si ustedes se fijan cada año qué pasa con la deuda en Estados Unidos, ahorita están en ese lío. Cada año el gobierno central pide, vuelvan a expandir el techo de deuda. Claro, y cuando el Congreso quiere, le acepta, cuando no, se arma la bronca hasta que le acepten, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Estados Unidos puede seguirse endeudando y endeudando y endeudando, ¿hasta cuándo? ¿Y con quién? Entonces ahí viene el tema, este sí es extremo, ¿no? Sí creo que les hablé de la MMT, ¿no? La Modern Monetary Theory. Esta ya es un poquito bien, bueno, es bien fuerte, de hecho. O sea, estos señores, no soy experto, ¿no? En la MMT, para que les voy a mentir, pero más o menos la idea es esa. O sea, si se puede crear poder de compra de la nada, ¿qué tanto se preocupa Estados Unidos del déficit? O sea, ¿por qué en Estados Unidos el déficit va a ser un problema? Si el gobierno siempre puede monetizar el déficit creando más poder de compra y más poder de compra y más poder de compra. O sea, puede continuar ad infinitum. ¿Ya? No digo que yo esté totalmente de acuerdo con este enfoque, ¿no? O sea, lo que digo es que esto es lo que plantean, que ha llevado al extremo, ¿no? O sea, hay unos debates bien fuertes, ¿no? En Estados Unidos, los economistas más ortodoxos dicen que estos no saben ni de economía, que estos más bien están hablando pestes, cómo va a aumentar el déficit para siempre y la deuda para siempre. En cambio, los otros dicen que, bueno, no le exageren, pero que básicamente se puede, o sea, ¿qué le limita a Estados Unidos? No es como Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa cuando Ecuador se endeuda? O sea, de hecho, vean, estos señores de la teoría monetaria moderna y otros parecidos dicen, si te endeudas en tu misma moneda,
no hay problema. O sea, el verdadero problema es endeudarte en moneda ajena. ¿Sí? O sea, si es que fuera, por ejemplo, no. Les doy un caso muy real. En el Ecuador, el gobierno tiene una deuda espantosa con la seguridad social. ¿Sí? Tiene una deuda espantosa. Entonces, ¿cómo se paga esa deuda? Si estuviéramos en un sistema de sucres, ¿qué haría el gobierno? Podría decir, ok, listo, aquí está tantos sucres, ya está pagada la deuda, están los depósitos. Coja los sucres. ¿Ya? Como no se puede, ¿qué hace el gobierno? Entonces, usualmente emite bonos, ¿no? O sea, hoy en día emite bonos y esos bonos se van y sirven como poder de compra del Banco del IES, del Banco de Seguridad Social. ¿Cuál es el problema? Que el Banco del IES con esos bonos no hace nada. A lo sumo espera la rentabilidad, que tampoco es que sea la mejor. Pero bueno, ya me cachan, ¿no? O sea, el tema es, ¿se crea o no se crea poder de compra de la nada? Entonces, como gente como Schumpeter y otros plantean que sí. Con Bartonio también plantea que sí. Ahora, para los más marxistas, ¿dónde queda la teoría del valor? Si un banco puede crear valor de la nada, ¿dónde está? Pues que el trabajo es el que crea valor. Tenaz, ¿no? Marx también hace referencia al dinero como el equivalente general, que Ajá, decías. claro. Por lo tanto, sigue siendo una medida del valor de Sí, las mercancías producidas. claro, pero ¿y de dónde sale el valor? O sea, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Vean, yo no soy plenamente partidario de esto, ¿no? O sea, no les voy a mentir. Yo no creo totalmente en esto. O sea, yo he conversado con compas de diferentes corrientes, un montón son súper creyentes. Esto yo no. O sea, yo creo que es limitado por épocas y momentos, ¿no? O sea, es como que depende de muchos factores. O sea, ¿qué tal si un banco pierde legitimidad ante el público? Tal, ¿qué tal si un banco le dicen, no sé, usted, por más depósitos que me den, yo quiero mi plata, plata? O sea, creo que es un tema de poder, a donde quiero llegar, ¿no? O sea, ¿qué tal si vas donde un banco y el banco te dice, no te doy tu platita, pero te pongo tus numeritos ahí en la cuenta electrónica? Si es el banco Pichincha, dices, bueno, te acepto. Pero ¿y si es una cooperativa, whatever, en donde pusiste tu plata, ya no te quieren dar la plata, y dice, pero ve, aquí están los numeritos, ve, tranquilo, aquí está tu plata, está en esta cuenta. Ahí creo que me cachan, ¿no? O sea, si vas donde el banco, un banco grande, eso es confianza, eso, vas en confianza con el banco Pichincha, sí. O sea, te dice el banco Pichincha, presta tus $1000, te doy esta cuenta bancaria donde dice 1000 en un número electrónico, y crees, ya. Pero si vas donde una cooperativa que somos el día anterior y te dice, Dame mi plata", no, aquí están los numeritos, tranquilo, ya te doy la plata. Entonces, sí creo que juegan otros factores, ¿no? Sí, sí, sí me hago entender, ¿no? O sea, yo creo que aquí entra una discusión de poder, de política, un tema institucional, o sea, aquí es donde ya entran otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es que tan de la nada, yo no creo que están de la nada, o sea, es un tema de relaciones de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Imagínate que tú pudieras hacer un papel y decir, a ver, esto vale por $1000 y que la gente te acepte. Una joya. A ver, ahora, para entender esto un poco más, verán, hay algo que se llama la teoría del circuito monetario, ¿sí? Este es un enfoque en donde justamente uno puede ver de forma secuencial, ¿ya? La creación del dinero crédito a través del corto plazo, sobre todo, y cómo se circula y se disuelve, se va disolviendo ese dinero, ¿no? Esto fue planteado por un señor, creo que es italiano, este señor Graciani, y donde, bueno, de hecho este es el libro, ¿no? Es todo un libro, o sea, si tienen oportunidad de leerlo algún día, chévere. Esta se llama La teoría monetaria de la producción, en alusión al término que usaba Keynes, en donde este señor Augusto Graciani más o menos expone, aquí sí con mucho más detalle, lo que ahorita les voy a mostrar en un esquema simplificado, ¿sí? Pero para que sepan que hay toda una corriente en lo que se puede estudiar. Y el argumento es fácil, ¿no? O sea, solo que es fácil cuando las láminas están bien hechas. Un segundo. Entonces que casi me quitan el PowerPoint. Es que la universidad no pagó la... No sé de tener, pero ahí está, ya. Pues verán, Dios, ¿qué es ese uno? Disculparán, ya un segundito, ya. Y esa maldita flecha que es... Ay, ya. Ya, disculpen ese lapsus, ya. Pues verán, ¿de qué se trata esto del circuito monetario?
Supongamos un esquema simplificado solo de empresas, bancos, hogares rentistas y hogares trabajadores, ¿ya? Vamos a olvidarnos del tema del Banco Central. Se puede hacer con Banco Central, ¿no? Hay circuito monetario con Banco Central, pero ahorita solo es la idea porque no quiero llevar mucho más tiempo en esta discusión. Entonces, podrías empezar con las empresas pidiendo un crédito, ¿no? O sea, piden las empresas un crédito a los bancos. Nos recuerden esta idea, ¿no? Los bancos cogen sus cuentas, activos, pasivos, dicen, ok, le estoy dando un crédito, me toca, me toca abrirle un depósito, una cuenta, depósito, entonces es un pasivo, 100, pero al mismo tiempo es un crédito, entonces para mí es un activo, 100, 100, 100, ya. Luego las empresas, ¿qué pueden hacer con la platita? Pagan salarios, ¿verdad? Y pueden pagar también intereses a hogares rentistas. Ya, digamos que las empresas por ahí se endeudaron con algunos hogares y pagan intereses por bonos y eso. ¿Ya? Luego, estos hogares, ¿qué van a hacer de las empresas? Van a comprar bienes de consumo. Entonces, ven cómo la plata fluye, ¿no? Inicialmente la plata fue creada por el banco a través de un depósito. Después de esa platita, las empresas la transfieren a los hogares. Después, ¿qué hacen los hogares? Le compran a las empresas. También las empresas pueden hacer que circule la plata entre ellas, ¿verdad? Y después con esas compras, ¿qué van a hacer las empresas? Volverle a pagar al banco. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que el banco creó al inicio? Se le regresa y se saldan las cuentas. Y todo queda en limpio. Sí, sí me va a entender, ¿no? O sea, porque ¿qué va a pasar? O sea, hagan de cuenta que sería, volvemos a la T contable, ¿no? Activos, pasivos. Entonces el banco dice, tengo un crédito que me tienen que pagar, ya los 100. Luego en mis pasivos están los depósitos. Al inicio, ¿qué voy a hacer acá mejor? ¿Ya? Entonces teníamos esto, ¿no? Activos, pasivos, un crédito, ¿verdad? Que se volvió depósito. Entonces al inicio pueden ser 100. Pero luego la empresa dice, no, pues le voy a pagar a unos trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo sería eso de pagarle a los trabajadores? ¿Qué va a pasar en la T contable? Entonces digamos que la empresa dice, ok, de los 100 voy a coger y me guardo 50 y los otros 50 les pago a los trabajadores en una cuenta del mismo banco. Entonces, si ven que es como que los pasivos, ¿qué van a pasar? Siguen siendo 100, solo que se dividen. 50 van a quedarse entre las empresas. ¿Y qué va a pasar con los otros 50? Se quedarían como salarios. ¿Sí me hago entender, no? Sí. Entonces, el poder de compra creado por el banco a través del crédito puede ir circulando dentro de la economía, ¿verdad? Después, los trabajadores con esos 50 en salarios le compran bienes y servicios, pero ¿a quién le tienen que comprar? Entonces, ¿qué pasa? Ya no tienen 50. ¿Y cuánto van a tener las empresas? Otra vez 100, los 50 más los otros 50 de lo que gastó la gente. ¿Y luego qué va a hacer las empresas con la plata que recibió? Paga el crédito. Y después, si ya pagó el crédito, ya no hay esto, ya no hay esto. No ha pasado nada. Esa es la idea del circuito monetario. O sea, la plata fluye y el poder de compra que al inicio se creó se destruye. Y no ha pasado nada. No necesité reservas, no necesité nada, nada. Nunca usé el ahorro de alguien más. ¿Sí? Por eso es ex nihilo, de la nada. Claro que está exageradamente simplificado, ¿no? Porque sabemos que esto sería todo el tiempo, ¿no? Bancos que están dando a cada rato créditos, compras, ventas, operación interbancaria, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea. De hecho, les recomiendo el libro de Graciani si quieren ver ya con más detalle esto del circuito monetario. Y de ahí, esto, todo lo que hemos conversado nos lleva a un concepto que es bastante usado en macro heterodoxa, que es el tema del dinero endógeno, verán. Estas láminas nomás que están mal hechas. Ya, listo. Ya. Entonces, o no, si estaba bien. El profesor que está mal, ya. Ya. Pues para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo se cierra toda esta idea? Partíamos de una inversión deseada, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, los bancos dan un crédito bancario. Ese crédito crea un depósito bancario. Luego, con ese depósito, las empresas ya tienen poder de compra, expanden la demanda, se vuelve demanda efectiva. ¿Se acuerdan que también estábamos discutiendo eso? ¿Cómo es que las empresas tienen capacidad de compra? Entonces, a través de los depósitos que obtuvieron de los créditos. Luego, con eso se expande la producción y el ingreso, se expanden las ganancias, surge el ahorro. ¿Sí?
Entonces, en todo este esquema que les estoy mencionando, ¿sí? Que por sí, esta es la perspectiva post-keynesiana, ¿verdad? La demanda de crédito de las empresas para invertir provoca que la oferta de dinero, ¿de acuerdo? No se pueda determinar de forma exógena. ¿Quién define aquí la oferta de dinero? ¿Cuál es la oferta de dinero en todo esto? ¿Cuál de estos es un componente de la oferta de dinero? Si se acuerdan. Haríamos, estamos de clase de macro uno. ¿Cuál de estas variables representa oferta o es un elemento de la oferta de dinero? Los depósitos, ¿verdad? ¿Estarían en cuál M? Ya, depende del tipo de depósito, ¿no? Si es que es depósito a la vista, o sea, estos que se utilizan para estar para compra y venta, asumiríamos que es parte del M1, ¿no? Si es un depósito a plazo, que se demora más, ya estaría formando más bien parte del M2, ¿no? Sí. Pero el caso es ese, miren. ¿Quién decidió cuánto dinero hay que crear? El empresario a través de la inversión, ¿sí? Eso significa que la oferta de dinero, ¿verdad? No es creada exógenamente, no es que llega alguien de afuera y dice va a haber tanto dinero en la economía, sino que debería crearse de forma endógena, ¿sí? O sea, las necesidades de dinero, ¿sí? Las necesidades de la economía empujan a la creación de dinero, ¿sí? Entonces, de hecho, en este esquemita, primero los bancos crean dinero al conceder créditos, pero obviamente los créditos ¿de dónde vienen? De las necesidades económicas de las empresas, ¿sí? Y bueno, eso sabemos que luego viene o provoca la creación de depósitos. ¿Ya? Entonces, en resumen, la cantidad de dinero en una economía, según este enfoque, es endógena, ¿sí? A las necesidades de financiamiento. Tanto es así que supongamos que hubiera un banco central, ¿ya? Supongamos que hay un banco central. El banco privado dio créditos y creó depósitos, ¿sí? Luego, el banco privado necesita reservas. ¿Será que el Banco Central se negará y le dice, no te doy plata para que pongas en tus reservas? ¿Será que el Banco Central puede negarse? ¿Qué pasa si el Banco Central no respalda a los bancos privados? Y por alguna razón llega todo el mundo y dice mi platita. Pues es que en Ecuador ya este término desapareció. ¿Cómo se les llama al Banco Central cuando está en esa situación? ¿Qué hace ahí el Banco Central? ¿Qué función cumple? Cuando tiene que prestarle a los bancos para que no se colapse todo el sistema. Prestamista de última instancia. Sí, el prestamista de última instancia. Entonces, si metemos en la historia al Banco Central, resulta ser que el Banco Central no es que puede decir, yo no creo dinero, no te voy a prestar. ¿Qué pasa si van los bancos y dicen, oye, crea dinero y sálvanos? Entonces, ¿qué le toca hacer al Banco Central? Crear dinero y salvarles. Esto hasta se dice en un documento del Banco Central del Ecuador, creo que en octubre del 99, sí, octubre creo que era, en donde ellos dicen clarito, la política monetaria es endógena a los requerimientos de salvataje de los bancos. Bueno, con otra palabra en vez de salvataje, a los requerimientos de liquidez de los bancos. Eso. Pero si ustedes se fijan, es así, o sea, no es que el Banco Central dice, voy a crear $1,000. No es que crea porque quiere. No es que la Reserva Federal dice voy a crear plata porque me da la gana. ¿Por qué crea la plata? Porque hay presiones económicas que les llevan a crear la plata. En este caso, ¿cuál sería? La presión del gobierno central, ¿no? El gobierno central necesita plata para seguir gastando y sostener la economía. Eso es a lo que se conoce como dinero endógeno. Sí, una mezcla de todo, ¿no? Relación de poder, pero también necesidades de crédito, la misma dinámica económica, ¿no? O sea, porque ¿qué tal si estamos en una época donde la economía está bastante débil? Las empresas invierten menos. Si se invierten menos, van a necesitar menos créditos, bajan los depósitos, ¿sí? O sea, es una mezcla, ¿no? Es un tema político y económico, ¿sí? Una mezcla de factores. Pero esa es la idea de la teoría del dinero endógeno, ¿sí? Entonces, cuando alguien escucha que diga dinero endógeno, se refiere a eso. El dinero no es que el Banco Central crea billetes y ya. Más bien, la economía presiona a crear dinero, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que el dinero es endógeno. En esto, en cambio, yo sí creo bastante, ¿sí? Eso sí. De hecho, muchos bancos centrales del mundo ya se han ido por esta corriente del dinero endógeno. O sea, aceptar que básicamente no es que el Banco Central controla la cantidad de dinero. De hecho, hoy en día, Ecuador es un caso aparte, pero
Usualmente, ¿qué controla un banco central? ¿Qué variable es la que controla el banco? La Reserva Federal, por ejemplo. ¿Cuáles? Las tasas de interés, no la masa monetaria. Sí, o sea, los bancos centrales del mundo ya no controlan masa monetaria. Bueno, de vez en cuando, ya cuando toca mismo, pero usualmente manejan tasa de interés. Ese es un enfoque de dinero endógeno. El gobierno maneja la tasa de interés, bueno, el Banco Central maneja la tasa de interés y la masa monetaria se ajusta endógenamente. ¿Sí? Ya vamos a ver, de hecho, eso la próxima clase. ¿Sí? De hecho, eso es justo lo que está aquí, ¿no? El Banco Central no controla directamente la cantidad de dinero en este enfoque. Lo que controla es la tasa de interés del mercado interbancario, sobre la cual luego los bancos aplican un margen para definir cuánto van a dar de crédito. ¿Ya? Lo que pasa es que en Ecuador esto es un poco raro, porque en Ecuador el Banco Central no tiene realmente el control de la tasa. Si ustedes se fijan en los datos del Banco Central del Ecuador, las tasas de interés son muy rígidas, demasiado rígidas. Porque usualmente la tasa de interés se mueve para ajustarse al ciclo económico. O sea, la economía tiene mucha inflación, ¿qué hay que hacer? Subir la tasa de interés, porque con eso, ¿qué esperamos? Baja la inversión, baja la demanda, la economía se enfría porque al bajar la demanda se supone que los precios bajan. En Ecuador, ¿cuándo han escuchado que el Banco Central anuncia subimos o bajamos tasas de interés? Casi nunca. Sí, porque aquí en Ecuador es otra lógica. Aquí está tan dominado pero aquí en Ecuador parece ser que el verdadero Banco Central es el Banco Pichincha y unos pocos más, como en la época del Banco Comercial y Agrícola, que ellos eran el verdadero Banco Central. Sí, entonces la tasa de interés casi ni se mueve, pero en otros países, en Colombia nomás. Recién nomás hubo la discusión del tema de la tasa de interés. Sí, sí, de hecho, creo que una declaración de Petro acusándole al Banco Central de que justamente no quieren bajar la tasa de interés para fomentar la actividad económica. Claro, por el tema de ahí viene el tema de la independencia del Banco Central. Sí, entonces, pero claro, eso es en países más normales. Aquí en cambio en Ecuador, sí, en cambio, vean, Ecuador en temas monetarios es como el niño con síndrome de Down. Sí, eso es. Sí, sí, no, sí, no. Solo les vi a unos tres compas y ya les desablujé esa idea ya. No, pues es real. O sea, en Ecuador somos como en temas monetarios, como el niño con síndrome de Down o a un tema más raro incluso. El síndrome de Julián-Barré, Dios sabrá, esas enfermedades raras que nadie estudia. Así es más o menos el Ecuador en temas monetarios. Entonces, claro, como es el niñito especial el Ecuador, ya se olvida incluso cómo mismo es la cuestión monetaria en otros países. Entonces aquí ya no sabemos lo que es tener un banco central que salga incluso en televisión o en los medios a anunciar el manejo de la tasa de interés. Aquí nunca pasa. ¿Saben siquiera quién es el gerente del Banco Central ahorita? ¿Quién también será? Ni importa. ¿Se pelea alguna vez el Banco Central con el gobierno? Nunca, ni sabemos qué pasa. En otros países no, la bronca es así, directa. Claro, en Estados Unidos recién nomás está ahí Donald Trump ahí fastidiado con la Reserva Federal por el tema de las tasas de interés. Pero eso es en otros países. Aquí, en cambio, Y no debería existir Banco Central. claro, esa es otra discusión, mire. Entonces, como el Banco Central no logra controlar tasa de interés, ¿debería desaparecer o no? ¿Ya? Entonces ahí viene el tema. Esa discusión y desde la misma organización, en que igual dejó que era un centro cultural porque se dedica a Claro, el visitar. tema desde el museo. Sí, sí. Banco Central en dolarización, esa es otra discusión chévere, la mala letra. Eh, claro, ya se nos acaba el tiempo, pero eh, yo lo veo muy personal, ¿no? Aquí, verán, el problema es que somos tan ineptos aquí, somos tan síndrome de Down aquí, que 25 años y hasta ahora no tenemos el libro de la teoría económica con dolarización. No tenemos. Deberíamos ya tener hace ratos la macroeconomía con dolarización o teoría monetaria con dolarización. No tenemos. Y yo creo que hay intereses políticos para que no haya. Pero ese es otro tema. Yo personalmente en el tema del Banco Central, en el tema del Banco Central, yo creo que el manejo de reservas internacionales sí justifica su existencia. Primero, ¿no? O sea, el tema del manejo de reservas internacionales. El tema de cierta regulación o cierta coordinación interbancaria. Porque recuerden que en teoría el Banco Central debería recibir información de todos los bancos. En teoría, ¿no? Porque en la práctica, no. Pero por lo menos el sistema de compensación. Se supondría que el Banco Central debería estar ahí para ver. El banco tanto transfirió a tanto banco. Entonces debería haber cierto control, ¿no? Reservas, eso. Y
Y en dolarización, el Banco Central sí puede crear dinero. Sí puede. Teníamos el dinero electrónico. O sea, el Banco Central podía estar haciendo lo que está haciendo el Banco Pichincha. Claro, pero eso digo, o sea, no es un tema entonces de si técnicamente debe desaparecer o no el Banco Central, a eso voy. O sea, la discusión es política, ¿sí? Porque sí, mismo, o sea, es lo mismo. O sea, el tema es, ¿qué tal si tuviéramos un Banco Central que te da la capacidad de crear dinero en una cuenta electrónica con el cual pagas impuestos, por ejemplo? Solo saldar impuestos. Que eso se estaba proponiendo. De hecho, eso era parte de la propuesta para extender lo que estaba haciendo el Banco Central aquí en Ecuador. Entonces, ¿qué salieron muchos del sector privado a decir que no? Y ahorita el sector privado está haciendo eso. O sea, con el Banco Pichincha tú puedes coger y pagas servicios, pagas impuestos, pagas todo. Y se va compensando y nunca se vio el dinero. Entonces, a eso voy, compas. Y de hecho, con eso podemos ir concluyendo. El tema monetario y el tema macroeconómico no es solo técnico, es político. O sea, creer que esto se reduce a una técnica y decir, no, es que por técnica el Banco Central debe desaparecer, al menos yo no estoy de acuerdo. Sino que, claro, la política ya depende de cada país. Y aquí una bola de ineptos debimos haber hecho la teoría monetaria hace 25 años, porque estamos 25 años dolarizados. Y lo peor es que estoy entre ese grupo de ineptos que aún no terminamos de hacer algo. Pero bueno, esa es otra historia, compas. Les dejo en paz, porque si no me cabreo. Siempre.